Muy buenas, aquí estamos con los tapanotas. Eso es para los venezolanos de mi época, un tapanotas. No tengo ninguna nota, sencillamente que la luz de la lámpara me molesta y entonces refleja mucho, entonces me encandila, ¿no?, la vista. Pero también una de las razones es porque es un poco más cool aquí en la taberna, ¿no? La taberna, esta taberna, como ustedes saben, está situada en una ciudad que se llama Jyväskylä, y Jyväskylä está a 300 kilómetros al norte de Helsinki, y Helsinki es la capital de Finlandia, es decir, la taberna está en Finlandia, estamos en Finlandia. Yo soy Miguel López y soy de Venezuela. Me preguntan aquí, uno de los que están suscritos a este canal, que no son muchos, a ver si se suscriben, que necesito más suscriptores, pero bueno. Me preguntan que si puedo hablar un poco aquí en clase, en la taberna, perdón, no en clase, en la taberna. Se nota que soy profesor, entonces me parece siempre que estoy en clase, pero no, aquí estamos en la taberna. En la taberna bebo agua. Bueno, que si podría hablar de los demostrativos. De hecho, me han preguntado tanto por los demostrativos como por los posesivos. Voy a hacer aquí los dos, tanto demostrativos como posesivos, aunque quizás se alargue un poquito más de lo que yo quisiera. Pero bueno, espero que aguanten, especialmente aquellos que están interesados por aprender cosas sobre el idioma español. Pero recordemos que la taberna aquí hablamos del idioma español, hablamos de cuestiones quizás que pueden estar relacionadas evidentemente con la gramática, pero no son clases de español. Estas no son clases de español. Esto es únicamente que estamos sentados aquí, papá, bebiendo, y entonces alguien pregunta: hey, Miguel, tú eres venezolano, ¿verdad? Sí. ¿Tú hablas español? Sí. Ay, ¿das clases de español? Sí. Bueno, ¿puedes explicarme cómo funcionan los demostrativos y los posesivos en español? Y yo respondo, pero aquí olvídense de superdiseños, editado todo de manera extraordinaria. No, para eso tienen ustedes canales con profesores y profesoras extraordinarios que además hacen todo muy bonito. Esa es una taberna y aquí hablamos. Bueno, decía que me preguntan por los adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos. La primera cuestión que me preguntan es: hey, Miguel, ¿qué diferencia entre uno y otro? Bueno, para empezar, aquí en la taberna decimos la misma cosa, da igual. Ahora, si queremos darle un poquito de toque gramatical, que no es la intención aquí, podría recordar que, bueno, que tanto los adjetivos demostrativos como los pronombres demostrativos son iguales, se escriben igual, y ambos concuerdan en género y número con el sustantivo al que se refieren. Por cierto, tengo aquí escrito, porque como estoy hablando, a pesar de que estoy aquí en la taberna, tengo una especie de lo que en Venezuela llamamos una chuleta, para no olvidarme de lo que voy a decir, lo que tengo que contar. ¿Por qué? Porque yo tengo 63 años, soy un viejito. Y como soy un viejito, pues se me olvidan las cosas. ¡Ay, me pierdo el hilo! Entonces aquí tengo pues lo que en Venezuela llamamos chuleta, es decir, aquello donde tú tienes anotado todo para, sobre todo cuando uno iba a los exámenes. Bueno, yo no, porque yo era un santito, pero aquellos que no eran tan santos, pues en los exámenes se llevaba un papelito pequeñito ahí donde tenían anotadas las respuestas a las posibles preguntas del examen, y entonces eso era, se copiaban en el examen y tenían una chuleta. Bueno, eso es en Venezuela. En España, ¿cómo le llaman? Si alguien, yo no me acuerdo ahora de España. A ver, ¿cómo es en España? No me acuerdo. Pero si alguien lo sabe, pueden escribirlo aquí en los comentarios. Decir: hey, en España eso que tú llamas chuleta le llamamos tal. En Finlandia, no lo voy a decir aquí porque no quiero hablar en español. Bueno, ok, lo digo. No quiero hablar en finés. Es luntilappu. Luntilappu. Luntata. Es cuando uno se copia en los exámenes. Pero eso no es aquí. Bueno, volvemos al tema. Los adjetivos y los pronombres son iguales. Hasta el año 2010, si no recuerdo mal, más o menos, se escribían los adjetivos y los pronombres de una manera diferente. A ver, diferente, con una pequeña diferencia. Se le ponía
al pronombre se le ponía una tilde. Por ejemplo, este masculino sin acento, sin la tilde en la E, en la primera E, entonces era un adjetivo. Y a este con el acento sobre la E, la primera E, entonces era un pronombre. Hoy en día, ya a partir del año 2010, creo que fue el 2010, no recuerdo. Si a alguien le interesa estos temas, búsquenlo. Le quitaron el acento al pronombre, entonces son iguales. A mí, yo como soy un poco chapado a la antigua, ¿no? Un poco de esto así antiguo, pues a mí me gusta ponerle mi acento, ¿no? Me gusta, me parece mejor para diferenciarlos, aunque realmente es verdad que, sobre todo en América Latina, hay movimientos realmente de personas famosas que están en contra de todo tipo de acentos y de lo que llaman ese tipo de pendejadas, ¿no? Pero yo soy bastante clásico y me gusta poner los acentos, además que son bonitos, ¿no? El acento, mira qué bonito. Digo, cuando le quitan los acentos, algo que llevaba acento, pues se ve como feo, se ve como desnudo, ¿no? Y no todo el mundo desnudo se ve bien, algunos vestiditos con su acento se ven mejor. Pero son cuestiones quizás estéticas. García Márquez, creo que decir, el gran afamado García Márquez, el escritor colombiano, uno de los grandes escritores de la literatura universal, él no era muy dado a los acentos. O sea, dicen, no es que me lo crean mucho, pero dicen que él escribía y luego el corrector le corregía y le ponía los acentos que había que poner, ¿no? A nivel, digamos, oficial, ¿no? Que había, pero para él escribía. Y por otro lado lo entiendo, porque quizás cuando una persona está inspirada, no está escribiendo, quizás este tipo de reglas y todo eso molestan, ¿no? La inspiración. Pero bueno, no lo sé. Pero García Márquez sé que en algún congreso, no sé si en México, uno esto de la lengua, realmente quizás un poco así con su ironía, pero dijo que eliminen todos los acentos. Bueno. Adjetivos y pronombres. Este, ese, aquel, esta, esa, aquella. Es, el plural ahora, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Fue muy rápido, ¿verdad? Vamos más lento. Vamos a hacerlo con un dedo, el dedo que demuestra, que señala. Entonces tenemos este, ese, aquel. Este cerca de mí, el hablante. Ese ahí cerca de ti, el oyente. Y aquel lejos de ambos. Esa es, digamos, la regla habitual. Este, ese, aquel. Ya está. Y con el dedito, lo señalamos. Y más en este mundo digital, ¿verdad que es interesante esto de digital? Pasamos de una época donde eran las manos, la mano de obra, mano, y ahora todo es digital. Ya los dedos es lo importante, no olvidemos que dígito es dedo, no son los dedos, el mundo del digital. ¿No? Mi dígito aquí señala este, ese, aquel. Bien, el plural, ese era en los masculinos en singular. El plural de estos demostrativos, que aquí llamamos únicamente demostrativos. El plural, estos, esos, aquellos. Estos, esos, aquellos. Y el femenino, esta, esa, aquella. Estas, esas, aquellas. Quizás, sobre todo, yo sé que aquí me dirijo sobre todo a los estudiantes finlandesas, porque son los que me preguntan, dice, hey Miguel, ¿cómo funciona esto y tal? Y claro, con la experiencia que tengo, tantos años aquí impartiendo clases, pues sé que hay algo que a ellos les sorprende, ¿no? Un poco, o quizás, digamos, les rompe el esquema, que es que el singular del demostrativo masculino es este y el plural es estos. El singular es ese y el plural es esos. Lo que les sorprende a mis alumnos es que, bueno, no tiene una E
y luego tiene una O el plural? ¿Por qué no es estes y eses? ¿Mm? Bueno, en realidad, lo primero que, digamos, que rompe el esquema es que están acostumbrados, obviamente, a la rutina aquella que la O es masculino y la A es femenino. Ok, perfecto. Y cuando tenemos el masculino, este, ese y aquel, es la E, no la O. El plural, ya con la lógica habitual, es una O para los masculinos, estos, esos. Bueno, pues nada, hay que acordarse de esto. Pero, atención, el alumno aquel, aquí en Finlandia no son mucho de preguntar en clase ni de corregir al profesor y eso, la gente tiende a ser muy, muy amable. Realmente a veces hasta una amabilidad o condescendencia, ¿no? Con el lector, con el profesor, con el conferenciante, que a veces uno no sabe si realmente lo que sucede es que no les interesa lo que uno está hablando o no quieren. Pero realmente una de las razones es que no quieren polemizar con el profesor, con la profesora con la que está emprendiendo la clase o la ponencia. No, la gente no es muy de polemizar aquí, sobre todo en público. Aquello de decirle al profesor, por ejemplo, algo que estamos tan acostumbrados en nuestro continente y en España, en nuestro continente americano y en España, de decirle al profesor, no, yo no estoy de acuerdo, o antes usted dijo que y ahora dice que, y yo estoy leyendo aquí en Google que dice esto y usted está diciendo lo otro. Eso aquí no lo hacen. Eh, Principalmente porque se considera un poco de mala educación, más bien. No es tanto una cuestión de autoridad, sino de educación. Es la manera. Y luego, bueno, una manera también, gente mucho más conservadora en lo que se refiere a expresarse de manera oral y pública. Entonces, pues todo eso unido hace a veces que las clases sean muy, muy calladas. Pero puede que salga alguien y me diga, por ejemplo, lo siguiente. Miguel, eh, pero entonces esto y eso no existe. Y la respuesta es sí existe, es el neutral. Cuando tú preguntas, por ejemplo, algo, digamos, que no sabemos qué es, yo no sé si esto es un él o un la. Y entonces yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mm, huele a, huele a tabaco. ¿Qué es esto? Y yo luego digo, esto es un cenicero. Esto es un cenicero. O sea, cuando tú dices, no sabes lo que es y luego respondes y dices, como no sabes lo que es, no le puedes poner no es masculino ni femenino. ¿Qué es eso? Lo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, qué cosa más horrible! ¿Qué es eso? Es un zombie. Okay, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cuando no sabes, y utilizas ese neutral. Y también en otras expresiones, por ejemplo, eso es una barbaridad, o esto es una barbaridad, eso es una locura, esto es una locura, etcétera. Este tipo de expresiones, de interjecciones. Pero, lo que sí tenemos que tener claro es que el singular masculino es este. Entonces, digamos aquí el sapo que tenemos aquí. Este es un sapo, no sé si se ve, pero es un sapo nicaragüense. Este sapo, y si tuviera dos sapos, estos sapos. Y si estuvieran alejados los dos, sería aquellos sapos. Si tenemos entonces, si tenemos este sapo también ahí, ese sapo, esos sapos. Aquel sapo, aquellos sapos. Vamos a ver, ahora imaginemos esto que estuviera súper bien diseñado. Vamos a poner los masculinos aquí. ¿No? Aquí no ponemos nada, pero imagínense ahí todo aquí bonito escrito en la pantalla. Tal. Entonces, ese, aquel, estos, esos, aquellos. Y el femenino, esta, esa, aquella, estas, esas, aquellas. Esta radio,
esa radio, aquella radio, estas radios, esas radios, aquellas radios. Vemos, por cierto, como concuerda obviamente el adjetivo con el sustantivo. Obviamente tienen que estar tienen que concordar tanto en género y número. Eso es muy importante en español. Que concuerden siempre en la oración este género y número. Eso es muy importante. Bueno, el otro cuestión, lo de los, voy a buscar aquí mi chuleta, y entonces aquí tengo que hablar sobre los adjetivos. Bueno, adjetivos, sí. Primero, creo que lo dije antes, pero lo repito por si acaso. Los adjetivos, una vez más tenemos aquellos adjetivos o pronombres. Bueno, aquí sí tenemos una diferencia clara. De hecho, no son los mismos los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Son diferentes. Y generalmente en las clases de español, cuando empezamos, pues ahí en la cuarta, quinta lección, ya aprendemos los adjetivos posesivos, que es lo que voy a comentar aquí. Aquello de mi, tu, su, nuestro, vuestro, su. Eso eran en singular, masculino. Mi, tu, su, nuestro, vuestro, su. Los pronombres son aquellos de mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Mío. Es diferente, no es lo mismo decir mi radio a decir esta, nuestro demostrativo, esta radio es mía. Mía es el pronombre posesivo mía, la radio, femenino. El sapo es mío. Pero aquí no estamos hablando ahora de los pronombres, la cuestión era sobre los adjetivos. Bueno, muy fácil, pero aquí también mis alumnos finlandeses, los estudiantes, tienden también a cometer dos errores, que lo voy a comentar aquí. Y es importante que quizás otro vidente aquí de otro idioma que no sea el finés, también puede que también esto le genere confusiones. Veamos primero. Como siempre, imagínense aquí que tenemos todo bonito escrito, diseñado, editado. Entonces tenemos mi radio, mi sapo, mi. Si tuviera dos radios o más, o dos sapos o más, mis radios, mis sapos. Evidentemente se han dado cuenta que este mis es cuando se refiere a algo o a alguien que es más de uno, es decir, en plural. Mi para uno, mis para más de uno. Lo mismo para tú. Tu radio, tus radios. Tu sapo, tus sapos. Y para él o ella, su sapo, sus sapos, su radio, sus radios. Dos cosas. Este su también lo vamos a ver que es igual para la tercera persona del plural. O sea, el su es su de él, su de ella, su de ellos y su de ellas. Eso lo vemos en un momento, pero ya lo adelanto. Y también el su es la forma de usted. O sea, si yo escribiese aquí su libro, eso se podría traducir como su de él, su de ella, su de ellos, su de ellas y su de usted, señor o señora. Bueno. Decía, ahora viene la parte que es la que confunde por dos cuestiones a la mayoría de los alumnos que yo he tenido. Es que el posesivo, aquí hablamos ahora únicamente de posesivo, pero sabemos que son adjetivos. El posesivo, cuando dices nuestro, ahora nuestro es únicamente masculino singular. Porque tenemos femenino también, tenemos género ahora. Nuestra. Vimos que en el caso de mi, mis, tú, tus, sus, no, era únicamente singular y plural, cambio de número. Pero en el caso de nuestro y vuestro, entonces tenemos también nuestra y vuestra, tenemos el género. Veamos, si esta radio, yo digo que es nuestra radio. ¿Por qué?
Bueno, porque es la radio, nuestra. Se refiere a ese género en función de este sustantivo o de la que estemos refiriendo. Puede ser una persona, nuestra hermana, nuestra radio, nuestro sapo, nuestra radio, nuestro sapo. Y el plural, lógicamente, con la S. Tenemos dos radios, nuestras radios, 2, 3, 5, 10, 1000 radios. Nuestras radios, nuestros sapos. De eso sí no quiero tener muchos. Este sapo, por cierto, yo creo que lo he presentado antes. Este sapo es un sapo nicaragüense. Y es un sapo de verdad. Un sapo de verdad. Aquí no se ve bien, pero realmente es un deportista, es un sapo deportista. ¿Alguien sabe cuál es el deporte favorito de nuestros amigos nicaragüenses? Oh, aquí tengo también algo. El cenicero, que por cierto es cubano, aquí dice Cuba. ¿Saben cuál es el deporte nacional de Cuba? ¿Cuál es el deporte que más le gusta a los cubanos? ¿Cuál es el deporte que más le gusta a los nicaragüenses? Y en muchos sitios en América, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, y también en México, a pesar de que ha cambiado en los últimos años un poco. No es el fútbol. Sí, se juega el fútbol en Nicaragua también, en la Liga de Fútbol. Pero lo que más gusta es el béisbol o el béisbol. Ahí pueden poner el acento donde les parezca mejor. Béisbol o béisbol. Y el béisbol, que como decimos en Venezuela, es deporte nacional. Pero eso no nos tiene que sorprender. Por ejemplo, obviamente la influencia de los Estados Unidos en esta zona es muy grande. Y al ser una influencia grande, pues este tipo de cuestiones culturales, como pueden ser la práctica de un deporte, pues se transmiten y han llegado en Venezuela. Muchos llegaron con la explotación del petróleo. Empezaron ahí, viene los yanquis, están ahí, ¿qué hacemos? Nos aburrimos a jugar a esto, papá. Entonces los venezolanos lo aprenden y son muy buenos. Los cubanos también, fantásticos. En Nicaragua y muchos de ellos hay muy buenos jugadores. Y ahí, a mí personalmente, antes que el fútbol, hoy en día, bueno, ahora como yo estudié en Barcelona y está muy relacionado con España, se me nota probablemente mi acento también muchas veces, pues me gusta el fútbol. Ahora yo sigo es el fútbol, esa es la verdad. Y soy del Atlético de Madrid, ese es mi equipo. Pero de pequeño, hasta bien entrado casi los 20 años, a mí lo que me interesa, bueno, más todavía, cuando yo llego a Barcelona a estudiar semiótica y comunicación, periodismo, y estoy en la Universidad Autónoma de Barcelona, a mí yo de fútbol prácticamente no sabía nada. Sí sabía los nombres, que hay campeonatos mundiales, pero ni nada. Y recuerdo que por esa época hubo un encuentro del campeonato de Europa, de la Copa de Europa, algo así, entre el Barcelona y el Steaua de Bucarest. Claro, yo como me daba igual, pues yo prefería que ganaran los rumanos, el Steaua de Bucarest, que acabaron ganando, por cierto. Y obviamente, estando en Cataluña, en Barcelona, la gente todo iba con el Barcelona. A mí me daba igual, no tenía idea del sentimiento que genera esto del fútbol. De béisbol sí. Y si hay algún venezolano viendo esto, mi equipo de Venezuela son los Tiburones de La Guaira. La Guaira. Tiburones de La Guaira. Bueno, pero está hablando tantas cosas raras que probablemente mis amigos finlandeses que son los que están viendo este vídeo, dicen, no entiendo nada, pero recuerden que esto es práctica también, escuchar, ¿no?, lo que estoy hablando. Bueno, entonces nos habíamos quedado con el plural. Nuestro, nuestra, vuestro, vuestra. Entonces ahora los adjetivos posesivos en plural cambian tanto en número como en género. Y la tercera persona, otra vez, como dije antes, su. Su y sus. Es igual que la tercera persona del singular. Y aquí no cambia el género, es únicamente el número. Si es más de uno, su. Si es solo uno, su. Y decía que otra cuestión que confunde, decía que había dos. Uno, esto que confundía un poco a los finlandeses, este cambio ahora que necesitamos el género.
Y otra que confunde, es algo quizás casi mucho más sencillo, es que cuando están escribiendo, muchas veces, tiende ahí, muchas veces confunden el pronombre con el posesivo. Entonces quiere decir, dicen, no, escriben nosotros cuando quieren escribir nuestros, y escriben vosotros cuando quieren escribir vuestras. Y para aquellos estudiantes que les guste más por alguna razón u otra, o prefieran el español de América Latina, o algo que por cierto es muy recomendable cuando yo soy venezolano, recordemos que nosotros, al no utilizar el vosotros, no es lo normal, la utilización del vosotros, yo lo uso probablemente bastante más de lo, pero bueno, ya dije la influencia que tengo, pero este vosotros, pues esto afecta también que el vuestro, vuestra, vuestros, vuestras no es lo que se usa en la mayoría de los países latinoamericanos. Se usa una vez más la tercera persona del plural, ahí se convierte otra vez en todo, en sus. Y ya está. Bueno, pues eso, creo que era todo lo que tenía que decir, y esto ya se hizo bastante largo, pero creo que este video no quedó tan mal. Por ejemplo, no recuerdo equivocarme muchas veces, no se me ha caído nada. Y creo que no me he dejado nada en el tintero. Dejarse en el tintero. Fíjense qué bonita esa frase. Dejarse algo en el tintero. La pluma, el tintero. Y estás escribiendo con tu pluma. Digo otra vez, el tintero. Y escribes. Uy, se me olvidó algo. Se me quedó en el tintero. Bueno, pues eso. Muchas gracias y recuerden que si les gustan estas charlas aquí que tenemos en la taberna, que son de todo tipo, vean los vídeos que tengo sobre nieve y frío y Finlandia y eso, que quizás son más interesantes para los que no son finlandeses, que están aquí en este canal, La Taberna de Miguel. Suscríbanse. Adiós, muchas gracias.